Bueno, retomando la serie de esquicios que hemos iniciado antes de las vacaciones y retomamos después de las vacaciones, esta concepción, esta analogía que hablábamos sobre los esquicios como pasos de baile para entrenar o ejercitar cierto pensamiento proyectual, concatenando, focalizando actividades. Y esta idea de que, igual que en el baile, la actividad del proyecto se maneja en el espacio y en 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Entonces, en ese vínculo, en ese parentesco, la acción de proyecto piensa el espacio como un espacio concatenado, fluido, dinámico, y las acciones de tal forma tienen que estar de alguna manera vinculadas y articuladas en las 3 dimensiones espaciales y considerando el tiempo y otras consideraciones que a los efectos de poder producir un edificio surgen, ¿no? Materialidad, tecnología, implantación, etcétera. Este es simplemente una síntesis de esa idea de focalizar en estos puntos que nos permiten ejercitar y hacer un puente con edificios de muy buena factura, de muy buena concepción, y entenderlo y atravesarlos como si fuesen propios, ¿no? Modificarlos, transformarlos como si fuesen propios, y eso es la hipótesis de este ejercicio que siempre hacemos del PH Trans, tiene que ver con eso, de la ejercitación de un pensamiento proyectual. En esta oportunidad y el esquicio de esta semana, una semana cortada por el feriado de ayer, que trataremos de recomponer en los días sucesivos, es la idea del pensamiento en sección, en corte, ¿no? Nosotros, parte del métier, el objetivo de este año, es el pensamiento en la superposición, en la verticalización. Siempre decimos que tendemos a pensar una ciudad más densa, y la densidad en sí mismo implica congestión, superposición y ciertas estrategias desde el proyecto, desde las infraestructuras, desde el pensamiento material, que nos permitan diseñar en la lógica de la superposición. Y cuando hablamos de superposición y verticalización, necesariamente tenemos que tener un pensamiento disciplinar en corte, en sección. Superponer, apilar, implica pensar específicamente no solo en planta, sino en sección. Los otros días hablábamos en Arquitectura 5 con un tema similar, hacíamos la introducción al subclub urbano que van a tocar con la especificidad del nivel de Arquitectura 5 y con las condiciones o las condicionantes urbanas que implica el proyecto en ese nivel, pero la temática es similar a la que va a enfrentar tercer año en el último ejercicio, ¿no? Entonces, específicamente, llevamos adelante esta idea de que la ciudad se desarrolla como una capa sobre la geografía. La ciudad en sí misma es como una especie de capa tecnológica sobre el soporte geográfico. Y hablábamos en clases pasadas que para nosotros la idea de superponer es superponer territorios, o sea, todo el enfoque de pensamiento, de apilamiento para producir un edificio de vivienda colectiva, en primera instancia es parte de la idea de superponer tierra urbanizada, en este caso losas superpuestas, con servicios urbanos, o sea, servicios de tanto servicios sociales, servicios de educación, servicios, ciudad servida en cuanto a infraestructuras eléctricas, de saneamiento, etcétera. Todos los servicios que la ciudad puede ofrecer, concentrados en una determinada localización de la ciudad, en este caso en zonas pericentrales o cercanas al área central. ¿Cómo vamos a superponer esas potencialidades que tiene el suelo urbano? Entonces decíamos que no es una aglomeración de pequeñas unidades de departamentos y tener una concepción de los edificios como una superposición de piezas, de articulación de piezas aisladas, sino todo lo contrario. Uno superpone territorios que nos permiten después diseñar distintas tipologías habitables, ya sea viviendas o departamentos. Entonces, haciendo una síntesis en ese concepto y dándole una complejidad mayor a esta idea de la superposición, decíamos que la arquitectura para nosotros también es el arte de superponer otras naturalezas,
Un edificio es otra naturaleza sobre el soporte que, que lo recibe o que se asienta, ¿no? Y que lo sustenta. Pero para pensar todo eso, está bueno tener como una mirada, una perspectiva histórica, eh, que hizo falta dos invenciones fundamentales para que hoy estemos hablando de ciudad, de superposición, de pensamiento en sección y todo lo que estamos desarrollando. Estas dos invenciones tuvieron que ver con, primero, la invención del hormigón armado. Primero del hormigón, la técnica del hormigón armado con hierros, el cálculo, el desarrollo de los métodos de cálculo para poder hacer rendir la combinación de estos materiales, el hormigón y el hierro, y todas las posibilidades constructivas que generaban, y los bajos costos que implicó el desarrollo del hormigón armado para generar edificios de vivienda. Y el pensamiento que llevó y desencadenó la estructura independiente. Este es uno de los primeros edificios, no es el primero, pero es el que más reconocido del estudio Perret, de edificios de hormigón armado con estructura independiente. Fíjense una foto muy interesante de la época, incluso tiene toda la, digámoslo así, la estilística del Beaux-Arts, o sea, compositivamente estábamos ante una nueva tecnología, pero la tecnología iba por delante del manejo de esa nueva tecnología, de la concepción que abría esa nueva tecnología para empezar a entender los nuevos edificios que podía producir. Y es así, estamos hablando del edificio de Perret desde 1903, 1914, ya un joven Le Corbusier va a idear a partir de esta nueva tecnología del hormigón armado un concepto estructural que tiene que ver con el sistema dominó, que tantas veces le hemos dicho. En 1914, Le Corbusier, junto con el ingeniero Max Dubois, plantean el sistema dominó, ¿no? Ya el pensamiento en sistema, la idea de la estructura independiente, ya en ese mismo sistema ustedes ven que tienen estos pilares muy finos que van a reemplazar los muros, los sistemas aporticados, la idea de los voladizos, que puede, en esas máximas primeras del movimiento moderno, nos permitía separar el concepto, eliminar el muro y básicamente tener la ventana o la fachada corrida que llamaba Le Corbusier. Entonces por eso se retrae la estructura hacia el interior. Y en estos dibujitos de Le Corbusier se ve muy claramente esta evolución, ¿no? De la arquitectura del siglo XIX y anterior, una arquitectura soportada por grandes cargas por muros muy pesados, se reemplaza por estas posibilidades de la nueva tecnología, de la estructura independiente, de los voladizos, de tener fachadas muy livianas, inclusive esta consecuencia de tener techos planos en vez de techos inclinados, y la idea del nuevo suelo, la terraza habitable o la terraza jardín en la luz superior. Estamos hablando de conceptos realmente innovadores de principio de siglo, que hoy seguimos sosteniendo. Digamos, nuestras prácticas lo han hecho común. El otro gran invento que nos permite hablar de ciudad superpuesta o de densidades tiene que ver con el invento del elevador, del ascensor. Este es Elijah Graves Otis, y se armó una performance Don Otis en 1853. Él ya vendía o ya fabricaba los ascensores, pero en 1854, en la exposición internacional en el Gran Palacio de la Feria Internacional en Nueva York, él hace esta performance de que se cuelga con su artefacto inventado con el ascensor y le pide a un operario, que ahí está en la foto ampliada, en un momento de tensión así espectacular, que le corte la soga para que se venga abajo el ascensor, y en realidad lo que él está demostrando que es un sistema absolutamente seguro, porque tienen estas cremalleras laterales, los famosos paracaídas de los ascensores, que evita cualquier posibilidad de accidente. Entonces, a partir de esta época es que se empiezan a producir y fabricar ascensores, y eso es lo que permite ciudades como Chicago, como Nueva York o las grandes ciudades empezar a generar edificios en altura y los famosos rascacielos que todos conocemos en vivo o en las películas. El ascensor es una tecnología que es muy interesante y que va, de alguna forma, nosotros decimos esta tecnología de la superposición o del apilamiento. También aparecen estas particularidades, como el ascensor de la Torre Eiffel, o para el que
conoce o el que no conoce, es una ciudad maravillosa, Valparaíso, tienen estos ascensores inclinados que van copiando las diferencias topográficas y hay como una posibilidad de apilamiento en la topografía abrupta o en la geografía abrupta de la misma ciudad. Y el ascensor que se piensa, esto es simplemente como una anécdota, a priori, la tecnología que va evolucionando, porque en realidad ha evolucionado como muy poco conceptualmente desde que se inventó hasta la fecha, es entender el ascensor como una suerte de metro dentro del edificio, con desplazamientos verticales y horizontales, que nos permitiría otra forma de distribuir tipológicamente los edificios, mucho más versátil, compleja y con otras variaciones, ¿no? O este proyecto muy particular, y también lo traigo como manera anecdótica, de una película sobre la casa de Rem Koolhaas para una persona lisiada, entonces le genera un piso directamente que se mueve y se desplaza en torno a las distintas losas que tiene la casa, ¿no? Va ocupando los distintos espacios, la persona no se puede desplazar, entonces toda la habitación donde está la persona se desplaza para poder hacer uso de la vivienda. Todo a partir de un concepto tecnológico. Entonces decimos que en los ensayos o los PH Trans en los que están trabajando en los distintos talleres, van a explorar estas condiciones que trajo la modernidad, ¿no? Esta idea de que ya Le Corbusier, como decíamos, en el sistema dominó, plantea la planta libre a partir de la abolición del muro, que tanto uso hizo Mies van der Rohe, ese uso exquisito de la abolición del muro, y a partir de la división de los espacios con pequeños elementos, incluso hasta con muebles, de la planta libre, digo, a la sección libre, a esta posibilidad de tener apilamientos con diferentes programas en distintos niveles, ¿no? Entonces, planta libre, sección libre, nos genera una suerte de edificio abierto. Esta última sección está traída de ese estudio, de ese ensayo, que es uno de los libros de teoría de la arquitectura más interesante y más divertido, porque generalmente a veces los libros de arquitectura son como aburridos, pero Ren Koolhaas escribe muy bien. Este es un joven Ren Koolhaas de 29 años que hace todo un tratado a partir de Nueva York y estudia espacios, edificios, manzanas, distintas arquitecturas, y ahí entiende o concibe su teoría o su mirada sobre la arquitectura y la congestión, o las ciudades y la congestión y el apilamiento propio de Nueva York. Siempre lo muestro porque realmente es como una especie de verdad que Alison Smithson lo planteó muy bien. Alison y Peter Smithson, si saben, si son buenos estudiantes de Historia 2, van a saber que son de los grandes referentes de la arquitectura de los años 50, del Team 10 y de toda una revolución que se hizo, y una primera revisión seria y metodológica a los planteos de la primera modernidad, ¿no? Y Alison dice que Mies es grande, pero Le Corbusier comunica. Le Corbusier fue el gran visionario capaz de hacer que alguien abandone su casa para empezar una nueva vida. Y esto que dice, cuando abres la obra completa de Le Corbusier, encuentras el proyecto en el que estás trabajando, pero terminado. Siempre estas dos alusiones me resultan muy simpáticas porque uno estudia a los arquitectos que admira y que ve la obra, y siempre va a haber algo de Le Corbusier en sus proyectos, ¿no? A lo largo y a lo ancho del planeta, los grandes arquitectos, como siempre nosotros profesamos esta idea de que la arquitectura es una acumulación de prácticas y un trabajo siempre es un trabajo sobre los legados, lo que han hecho otros, lo heredado. Bueno, esto se confirma. Y Le Corbusier siempre está en la mayoría de los grandes proyectistas contemporáneos. Y simplemente también, como esto lo descubrí hoy, y lo traigo a colación como una suerte de prueba fehaciente de que tiene que ver que la cultura contemporánea del copy-paste no es de ahora, sino viene hace mucho y entendido en buenos términos, ¿no? De hacer propia una cultura de proyecto para poder producir nueva arquitectura.
Tal vez ustedes conozcan, algunos lo conocerán personalmente, este edificio hecho por Antonio Bonet, Roberto Luna, Raúl Fernández y Alejandro Zamudio, en el año 57, 60, se empezó en el 57, se termina en el 60, en Mar del Plata, frente a la costa, un edificio costero, un precioso edificio de tipología terrazada, y es aquí donde uno, haciendo y salvando las diferencias, piensa que tal vez en la zona del río Suquía, donde nos toca intervenir, bien podría venir edificios que construyan paisajes y paisajes aterrazados. Y según la orientación, algunos podrán tener unas hermosas terrazas al norte, si nos colocamos en el borde norte de la costa del río Suquía. Y acá hay una serie de cosas que Marcelo explicó en el teórico pasado sobre las estructuras de transición. Este edificio tiene estructuras de transición. Recordemos que Mar del Plata no tiene sismo, y aparecen estas articulaciones de terraza, de tajos como patios en el corte, de expansiones, y generan un edificio con una urbanidad extremadamente amable, con una lógica que tiene que ver con sus luces, con el auto que se mete dentro del edificio, armando la relación con la avenida costanera de Mar del Plata. A partir de la estructura de transición aparece la modulación ya correspondiente a la división de tipologías, a los núcleos verticales de ascensores y escaleras, y a partir de ahí toda la distribución de los espacios de uso, ¿no?, del edificio, con esos patios que vayan ventilando e iluminando en la profundidad del edificio, que es un edificio muy profundo, ¿no? Tiene una planta muy profunda. Pero a lo que voy, Cristian, sí. no, algunos comentarios a propósito de lo que mencionas de la profundidad, si bien no es el tema concretamente de hoy, sí mencionar la relación de tipología y emplazamiento, porque en esa profundidad de lote se podría haber puesto la misma cantidad de unidades, frentista y contrafrentista, con proporciones de ambientes más cuadrados que rectangulares y profundos, y lo que claramente se hace es buscar la máxima cantidad de unidades, todas por decirlo, que abran hacia la vista y colocar los dormitorios hacia la contrafachada. Entonces hay como una relación, digamos, del posicionamiento de los ambientes en relación a las visuales y cómo se les saca partido a eso, ¿no? Perfecto. Lo que dice Marcelo, o sea, desde un punto de vista inmobiliario, si uno hace un edificio, se va a comprar un departamento en Mar del Plata y no ve el mar y está en la costa, sería terrorífico, ¿no? Entonces acá también se buscó esta idea de que todos los edificios, como dice Marcelo, todos los departamentos, ¿no?, tengan esa posibilidad del frente marítimo, y eso hace que las disposiciones sean extremadamente longitudinales y seguramente a expensas de algunos dormitorios que quedan en el fondo ventilando a patios, ¿no?, a patios de luz. Pero a lo que yo iba, fijen bien esta sección, fíjense bien en esta fecha, 57, 1960, y fíjense este proyecto de Le Corbusier sobre un proyecto urbano sobre Argelia. Argelia, recuerden que fue colonia francesa, y son proyectos, cuando hizo el plano Bus Le Corbusier del año 32, 33, y un joven Bonet había pasado por el estudio de Le Corbusier. Yo no estoy diciendo que Bonet haya copiado en los peores términos al proyecto de Le Corbusier, sino seguramente Bonet fue uno de los proyectistas y capaz que el ideólogo de estas tipologías de la mano del maestro, y después la ensayó en Mar del Plata. Pero fíjense también esto, que es lo que nos compete, el diseño de la pieza en sección, en corte, ¿no? Está esta lógica de que ya incorporada el automóvil como la máquina que genera vínculo en el territorio y en la ciudad, entonces la calle de alguna forma, el cero de la calle, penetra en el edificio, al igual que el edificio de Bonet en Mar del Plata, tiene ese acceso, tenemos las cocheras en el subsuelo, hay una escala de planta que incluso acá se ve perfectamente con una estructura de transición, como habíamos dicho, por ejemplo, el edificio de la Municipalidad de Córdoba, el Palacio de 6 de Julio, y a partir del cual se desarrollan las distintas tipologías, en este caso también en terrazas, con la variación tipológica de dúplex. Esta sección es una belleza como pieza de arquitectura,
icónica en su resolución y ha generado un sinnúmero de variantes también en muchos proyectos a futuro. Nada del plan Obús de Le Corbusier del 32, 33 que se hizo en Argelia se construyó como tal, pero sin embargo generó el ADN para edificios en casi todas las partes del mundo y en Sudamérica muchos. Ya entraremos en ese tema. Por eso, finalmente Alison Smithson tiene razón que muchas de las ideas de Le Corbusier se diseminaron y es uno de los grandes comunicadores e inventores de la arquitectura contemporánea. Bien sabemos que la lógica y la admiración que tenía Le Corbusier por las máquinas y por la constitución de los enormes paquebotes transatlánticos, aviones, arquitectura industrial o de signo ciertamente ingenieril, de alguna forma contaminan y las traduce en términos arquitectónicos a sus proyectos. De vuelta, ya en la sección, repitiendo algunas cosas que lo permite la estructura, la nueva técnica del hormigón armado, esta idea de grandes luces que tienen como la escala urbana o la escala del territorio, esta idea de las piezas limpias donde el paisaje atraviesa estos edificios, y el ensayo tipológico de la sección que permite de nuevo, en un edificio de mucha densidad, muy complejo, tener doble frente. Este artilugio que inventa Le Corbusier en las unidades habitacionales, en este caso unidad habitacional de Marsella, pero construyó varias, en Berlín otra, por ejemplo, del edificio también muy fino, de una planta muy alargada, muy angosto, pero que tiene doble frente con las ventajas de la circulación cruzada. Y la posibilidad, es como una especie de patente de invención también genial, de disminuir las circulaciones comunes del edificio cada 3 plantas. Entonces ir intercalando estos palieres que me permiten acceder uno en planta baja y el otro en planta alta y reducir las circulaciones comunes y mejorar la performance de los edificios en relación a su fachada. Como Le Corbusier tampoco es un grado cero de la invención de la arquitectura, hay que reconocer que él también leyó a los arquitectos rusos del constructivismo ruso, lo que se conoce hoy como constructivismo ruso, en plena revolución bolchevique, estaban pensando cómo debían ser los nuevos edificios de la ciudad y la sociedad obrera. Entonces aparece esta concepción de condensadores sociales. Incluso hay un organismo que se llamaba la OSA en cirilo, en ruso, que es la Unión de Arquitectos Contemporáneos, tenía ese nombre pomposo, donde ensayaban cómo debían ser las tipologías de las viviendas y de las ciudades puestas en edificio. Eran los grandes artefactos de condensadores sociales que de alguna forma utilizaban todo, o sea, hacían uso de todos los programas que tenía una ciudad, desde el trabajo, la recreación, los jardines de infantes, jardines maternales, educación, vivienda, todas las actividades y programas que constituyen una ciudad concentradas en estos enormes edificios. Se hicieron, esto es uno de los grandes arquitectos de ese movimiento, Mosaic Ginsburg. Aparecen una serie de edificios que son hoy objeto de estudio y de trabajo. Los condensadores sociales de alguna forma también son los antecedentes de los edificios híbridos contemporáneos, estos edificios ciudad donde todo pasa por dentro. Y lo que me interesa de esto, y el antecedente que tiene que ver con los proyectos de Le Corbusier, es de vuelta la estratificación. No solo permitir la planta libre, según el piso, sino la estratificación en corte, el proyecto por sección, y cómo algunas cualidades que tiene el ser urbano, el cero, como digo, el plano de apoyo del edificio, la calle, la relación con la ciudad, con el paisaje, se repiten a través de calles aéreas, circulaciones horizontales en distintos niveles, y también nos da esta cosa de corredores que nos alimentan igual que los de Le Corbusier, 2 pisos, ¿no? Que se van plegando en torno a las circulaciones o estas calles aéreas.
Y hay como un catálogo de los mismos condensadores sociales, una serie de catálogos de secciones, son edificios como muy angostos, pero que van sufriendo pliegues, repliegues, cambios tipológicos, y todo verificado a partir de la sección y de la estructura independiente. Por ejemplo, este es un pequeño esquema donde están los comedores generales de las fábricas que estaban asociadas a los edificios de vivienda. Este es uno de los pocos edificios que hoy está, que era un edificio de residencia estudiantil, que está en pie, digamos, y están todos los folletos de propagandas de los condensadores sociales rusos. Esto como antecedente y simplemente como para reconocer las influencias que también Le Corbusier tuvo y la mirada atenta que Le Corbusier tuvo sobre esas corrientes soviéticas, y que después ensaya en sus obras magistrales como la unidad habitacional de Marsella o la unidad habitacional que hizo en Berlín. De nuevo, estas calles urbanas, con enormes palieres muy, muy luminosos y diseñados a tal efecto para que no sean anónimos. Aparece todo el tema del color, de los colores primarios propios del edificio de la unidad habitacional de Marsella. Y esta síntesis que me parecía potente mostrarla, interesante mostrarla, del concepto de la estructura independiente, de las transiciones de la estructura independiente y las tipologías como estos elementos que se van adosando como si fuese un Tetris. Por ahí admiramos muchísimo la arquitectura holandesa contemporánea, y bueno, los holandeses también son unos grandes estudiosos de estas prácticas, de estas metodologías de proyectos y de las lógicas de superposición, incluso por la escasez de su territorio. Entonces, esta idea de los tetris, las estructuras independientes, de la diversidad a partir de la industrialización de la vivienda, que es todo un gran tema de la modernidad, bueno, nace en estos puntos. Esta es la otra unidad habitacional, esta es la que está en Berlín, en esta especie de concentración de grandes maestros con sus edificios en esta especie de barrio de propaganda de lo bueno que era vivir en Occidente frente a las fronteras de Berlín Oriental, eh, y que se hizo en 1957. Hanser Vittel se llamó en Berlín, que vamos a tomar varios de los edificios que estamos tomando en los talleres, vienen de esta feria o este encuentro de grandes arquitectos generando un prototipo de ciudad del futuro en ese momento. Bueno, acá está la diversidad de usos y programas de la unidad habitacional, la relación de profundidad y ancho de las tipologías, en relación a ganar fachada a expensas de tener secciones muy, muy reducidas, y desde el interior, esta especie de loop o este dúplex que se hace para poder sortear la circulación que viene en el otro sentido, o esa calle interior del edificio que viene en ese otro sentido. Esto para un toque de nostalgia, nosotros tomábamos cuando hacíamos el ejercicio antecesor del PH Trans, que teníamos el ejercicio sobre los referentes o los maestros, trabajábamos muchos años sobre la unidad habitacional de Marsella, y estas eran las maquetas que al final del ejercicio hacían los alumnos. Hoy parecen piezas de arqueología, dadas las circunstancias y la imposibilidad de hacer maquetas. De vuelta retomo con esta concepción del plano bus de Le Corbusier, y este plan que no se construyó. Sintéticamente cuento que era toda una operación urbana costera, daba al mar, y eran enormes piezas lineales, eran realmente ciudades lineales. De alguna forma expresaba ya en el 31 esto que nosotros definimos como la superposición de otras naturalezas. O sea, realmente construían con los edificios territorios a partir de los cuales aparecían distintos módulos y tipologías, con sus jardines, con sus balcones, sus elementos elevados, pero una ciudad apilada, era como una enorme estantería de viviendas y otros usos complementarios. Pero lo paradójico es que había una autopista en la terraza.
Había una autopista que surcaba la terraza de estas enormes líneas y debajo de esa autopista aparecían todas estas 1000 hojas de losas, de edificios y de vivienda que se comunicaban con el territorio. Toda una concepción absolutamente avanzada y realmente una invención de lo que podría significar una ciudad a partir de la nueva tecnología, insisto, del hormigón armado y del uso del ascensor, ¿no? Y el automóvil como vehículo de reproducción industrial para la clase para la clase obrera también. Estas ideas de Corbusier en sus viajes, como gran divulgador de la arquitectura, llegaron a Sudamérica y hubo excelentes arquitectos, ustedes obviamente lo conocen a Niemeyer, que ya lo vamos a tocar, que proyectó edificios junto a Le Corbusier, pero este es un conjunto de Alfonso Reidi, un excelente arquitecto que trabajó en Río de Janeiro y que tiene un conjuntos que se asimilan en esos conjuntos las ideas del plano Bus de Le Corbusier. Y de vuelta, ¿cómo pensar estos edificios, que en este caso son edificios geográficos, edificios territoriales que tienen la vivienda, y la vivienda de interés social se llamaría ahora, que es un punto interesante para aclarar. La vivienda antes de la modernidad no existía como tema en la arquitectura prácticamente. O sea, la arquitectura estaba enfocada en los edificios institucionales, en los grandes monumentos, no en la arquitectura de la vivienda. La arquitectura de la vivienda era como una suerte de actividad que desarrollaban los constructores por casi como una especie de mandato cultural y social y con una especie de un aprendizaje casi diríamos de medieval, o sea, se sabía que las viviendas eran de determinada forma y los constructores las hacían. Recién la modernidad empieza a tomar la vivienda como objeto de estudio, de un punto de vista casi científico, disciplinar. Y siempre la vivienda, y también es ese otro punto que por ahí nos resulta raro en estos tiempos, la vivienda individual era un laboratorio que pensaba la vivienda colectiva. Nosotros muchas veces vemos la Ville Savoie o estos ejemplos así canónicos de los arquitectos modernos y siempre la vemos como aislada. Y sin embargo, cualquier vivienda de esa época, de cualquiera de estos grandes arquitectos que nombramos habitualmente, era un laboratorio para pensar la vivienda colectiva o la ciudad mucho más densa, aún en la pequeña escala. Nosotros está como muy escindido eso, incluso la, la obscenidad que hay en el grado de la concentración económica que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, y que hablar de Sudamérica, y pensamos que el edificio a veces está muy asimilado, el proyecto de edificio de vivienda está muy asimilado a una suerte de libre mercado, de la multiplicación de la renta o del capital para los inversores que desarrollen un edificio. Todo Nueva Córdoba está en esa lógica, muy distinta a lo que se pensaba en esa época. Incluso esta división que también es obscena, que está la idea de la vivienda social o encargada o realizada o subvencionada por el Estado, pero ya es como una especie de categoría inferior en calidad y posibilidades a la vivienda hecha por el mercado. Entonces esas diferencias nos ponen en el espejo cuando estudiamos el origen del estudio de la vivienda y la vivienda colectiva de la modernidad. Por ahí los europeos lo salvan teniendo en España, por ejemplo, de cualquier edificio aún hecho por el mercado, un porcentaje tiene que ser de ese edificio vivienda subvencionada por el Estado. Significa que sea vivienda accesible para ciertos sectores que no pueden tener su casa propia. Entonces son como artilugios que tienen que ver con la gestión, interesantes para entender la complejidad del tema, ¿no? Bueno, acá se pensaba proyectos sumamente interesantes, muy potentes de lo tipológico, de lo simbólico, lo icónico, son edificios geográficos los que se están planteando, en este caso en el paisaje de Río, y es vivienda para una población que no tenía acceso a ese servicio, ¿no? Vivienda en la ciudad. Como todos, ustedes van a ver que no son edificios únicos, sino hay cierto concepto que se va ensayando. Reidi
ha hecho dos edificios en Río, está el Pedregullo, es el más famoso, que es este que está en la foto, pero después hizo otro, este sigue siendo el Pedregullo, pero ha hecho otro que se llama, ya me va a salir el nombre, ya tengo fotos, que incluso le pasa una autopista abajo, que es este, a ver, es este, que también, ¿no?, pasa una autopista abajo, una especie de obra ingenieril increíble, que hoy vive mucha gente de clase media, está cerca de unas universidades. Yo tuve la suerte de visitarlo y es una pieza maravillosa de arquitectura, ¿no? Y esta condición, de nuevo, de un pensamiento en sección, que lo trabajó en Pedregullo, ahí vuelvo para atrás simplemente para ver el corte, de tener un acceso a una calle pública que salva el edificio con su estructura independiente, salva lo abrupto del terreno, de esas colinas donde está sentado, y aparecen tipologías en los pisos inferiores y tipologías que son dúplex en los pisos superiores. Y una gran calle, que es la médula del edificio, que nos permite acceder tanto arriba como a los sectores bajos del edificio. Este artilugio ya vamos a ver, bueno, ahí están las fotos de la calle, además este Pedregullo con una vista, está sentado en las laderas de Río de Janeiro, con vista a la bahía y de alguna forma también como muy democrática, que los sectores tengan hasta el uso social del paisaje, ¿no? O sea, están en lugares, les diría, hasta privilegiados para la situación que significa la ciudad de Río de Janeiro. Eran muy avanzados por la época, tenían, por ejemplo, lavaderos comunes, o sea, la gente llevaba toda la ropa a unos lavaderos que eran comunes, se pensaban como una máquina. Hubo graves problemas porque la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de desarrollo. Ya cuando más adelante en otras clases vamos a estudiar, vamos a explicar las experiencias que se hicieron con este tipo de edificios, ¿no? Estas son fotos cuando el edificio estaba en muy malas condiciones. Hace poco hubo toda una restauración del edificio de Pedregullo. No lo hizo solamente Reidy, una ingeniera muy lúcida que estaba a cargo y era jefa de Reidy en el tema de la cuestión de vivienda colectiva, que fue la que propició también la operación de estas grandes piezas de arquitectura en Río de Janeiro. Volvemos a Berlín, o sea, ida y vuelta, digamos, las influencias de Le Corbusier y los ensayos y los experimentos de la vivienda como laboratorio. Les recordaba simplemente esto, que ustedes saben que en posguerra Berlín quedaba como una suerte de punto aislado, dominado por Occidente, que solo se accedía con puente aéreo, era como una especie de isla en un país que estaba en la Alemania Oriental, que estaba dominado por la Unión Soviética. Entonces, bueno, a Berlín Occidental se le ponía mucho dinero, el plan Marshall de esa época, Estados Unidos básicamente, el gran inversor de Alemania, y la recuperación de Alemania de posguerra. Y era como Berlín, fue como la gran vidriera de Occidente, como decía, y acá se hicieron todos estos ensayos de lo que significaba la ciudad futura. Acá en la Interbau de Berlín del año 57 intervinieron algo así como 48 grandes arquitectos: Alvar Aalto, Le Corbusier, Niemeyer, entre tantos otros, Bakema, donde hicieron esta suerte de laboratorios y prototipos que hoy estudiamos. Esta pieza, que ya les debe resultar familiar, de Bakema y Van der Broek, de un uso exquisito, si estamos hablando de la sección, es una de las tipologías de vivienda colectiva pensadas en sección más brillantes. O sea, cómo con esta fabricación de suelo a medio niveles va construyendo distintas tipologías y según haga falta le genera corredores horizontales breves o genera una suerte de triplex a medios niveles o duplex a medios niveles, donde concentra todo el sistema de movimiento en el área central, con todas las escaleras privadas o las escaleras y ascensores colectivos del conjunto, y con unas plantas muy sencillas, y el atractivo espacial es tener la posibilidad del doble frente, igual que la preocupación de Le Corbusier de tener tipologías que sean frente y contrafrente, que todas tengan las mismas orientaciones,
y esta diferencia espacial a partir de los niveles. Eso también es como un aprendizaje muy importante en la sección. Si nosotros en planta dividimos el programa utilizando muros, o muebles en el caso de Mies, pero necesitando este, tradicionalmente muros, la ventaja de trabajar la sección o esta construcción de desniveles o topografía es que los muros que nos dividen programas se cambian por losas. Entonces las losas nos están dividiendo los distintos programas y a veces eso también nos da mucha fluidez espacial y muchas posibilidades de alternativas programáticas diferentes a las que normalmente uno piensa para un edificio. Uno de los hijos pródigos de este edificio es el edificio que está en Córdoba, el edificio Hábitat. Este es un ejercicio, también lo tomamos en años anteriores. Esta es una foto muy vieja por los autos, se ve que es de los años 70, cuando se inauguró el edificio Hábitat. Y este es un trabajo de un equipo de alumnos que le había tocado desarrollarlo, redibujarlo e intervenirlo. Y acá se ven todos los medios niveles, pero aún es mucho más complejo que el edificio del maestro de Bakema y de Brandenburg, y aparecen triplex y una serie de combinaciones tipológicas en espacios muy reducidos, pero sumamente interesante estudiarlos. Edificios que se resuelven en sección, incluso con soluciones que ahora nos parecen inéditas o en principio como malas soluciones, en función de los usos a los que estamos acostumbrados para los edificios. Esta es una belleza de proyectos, ya se lo hemos mostrado desde Oscar Niemeyer en el mismo Hanser Viertel, en el 56-57, con este edificio donde el ascensor solamente tiene 3 paradas. Esta es la torre de los sistemas de circulación vertical, de los ascensores, donde se vincula la planta baja, una calle intermedia que está en este piso y toda la azotea, que como buen mandato le corbusierano, es como la gran plaza pública en la azotea. Esta foto la conseguí hoy, viendo una foto de la construcción del proyecto con toda su estructura de transición que permite la fluidez de la planta baja y la escala de la planta baja y todos los pisos de tipologías, más la calle pública con diferentes usos en este piso, en el quinto piso, y de vuelta a las tipologías y la azotea. Esta es la ubicación del edificio de Niemeyer, este es el catálogo de superproyectos de arquitectos modernos, y encontré esto donde explica de alguna forma esa lógica, que son dibujitos de Niemeyer. Fíjense cómo era la torre, era mucho más carioca, la torre de ascensores y escalera. La escalera tenía todo un dibujo muy geométrico, muy sensual, como las formas a las que habitualmente producía Niemeyer. Y estos esquemas de estas perspectivas de la planta baja, donde estaban las escaleras que subían a las tipologías de hasta el cuarto piso, que era todo por escaleras. Y ese ardid, ya vamos a volver en esto, vamos a volver a esta porque esta es la planta típica de donde está la calle, donde pensaba usos como auditorio, microcines, etcétera, una suerte de bar a la mitad del edificio, con tipologías arriba y abajo. Pero vuelvo a esto que en el caso de las secciones es lo que nos interesa, aparece esta lógica, ¿no? De vuelta. La planta baja, yo subo con escaleras hasta el cuarto piso, y si no, subo con el ascensor a esta calle y de ahí bajo 2 niveles o subo 3 niveles. Y la otra parada es la azotea. Eso le permitía eliminar calles o palieres muy largos en todas las plantas, a lo que estamos acostumbrados. Hoy posiblemente sería imposible plantear, por lo menos en nuestro mercado, edificios o departamentos a los que no se acceda, de esta categoría, que no se accedan directamente con los ascensores en cada piso. Pero es interesante la forma de razonar y evidentemente deviene de la concepción le corbusierana y también de los edificios rusos, del constructivismo ruso, ¿no? De esta idea de una ciudad comprendida en un solo edificio. Acá tenían pileta, tenían todos los usos colectivos en la terraza del edificio.
si a ustedes les interesa Niemeyer, tienen que conocer el edificio de San Pablo, que luego también lo realiza para esta misma época. Es más, creo que el Copán, me refiero, que Niemeyer deja en construcción para poder venir a Alemania a hacer el desarrollo de estos proyectos y queda a cargo de otra gente que le hicieron modificaciones al edificio Copán. Y una anécdota que también lo pinta muy de cerca el concepto de lo que pensaban los maestros con respecto a los edificios de la vivienda particular y la de vivienda colectiva. Gropius lo visita a Niemeyer en Río de Janeiro y Niemeyer le muestra su casa, su reciente casa de la Casa das Canoas. Para el que no lo conozca, véanla, para mí, en mi opinión, es una de las 10 mejores casas construidas por arquitectos. Es una casa bellísima, no es muy grande, tuve el gusto de conocerla, saltando el alambrado de manera casi legal, y es una belleza. Pero cuando Niemeyer le cuenta a Gropius la casa y le muestra la casa, Gropius le dice, sí, pero tu casa no se puede reproducir industrialmente. Y Niemeyer dice, ¿para qué la quiero reproducir industrialmente? Es mi casa, yo quiero solo una de estas casas. Entonces ahí muestra que las casas son laboratorios, las casas individuales para, por lo menos los arquitectos de la Bauhaus, los arquitectos modernos, son laboratorios para la ciudad densa, la ciudad colectiva y para la vivienda colectiva de la época. Fíjense la maravilla de estos pequeños dibujos, cómo plantea la línea de horizonte justo en la losa, en la primer losa, y ahí descuelga todos los espacios del edificio de Hansel Beetle. Bueno, que es lo que finalmente después se construye, incluso con una técnica europea, una precisión en encofrados, en estas superficies, una factura magnífica de estos edificios, ¿no? Hoy creo que son muy buscados para vivir, incluso hay visitas turísticas a estas residencias. También en otros años lo hemos tomado, estos proyectos. Fíjense la estructura de esta, esta es la sección de un edificio de vivienda en Tokio, también en la bahía de Tokio, una isla artificial que se construyó en la bahía de Tokio, Kunio Maekawa, año 58, para la misma época de lo de Berlín, aparece con este edificio. Y fíjense, yo veía la sección de este edificio que se tiene que aguantar terremotos. Fíjense las dimensiones que tienen, casi ocupan medio nivel de altura las vigas estas, y que es una estructura, indudablemente una estructura de transición sobre la que se monta todos estos triplex, y de vuelta aparece otra estructura de transición, y de vuelta cada 3 pisos hay como una especie de macroestructura, una estructura espacial que involucra una subestructura con las dimensiones de las distintas tipologías, ¿no? Y acá de vuelta aparece una circulación cada tanto, cada 3 pisos aparece una circulación horizontal, y después todo se distribuye subiendo, bajando escaleras en triplex para los departamentos. Se entiende un poco más acá. Esta es la circulación horizontal, y yo entro a la tipología, en este caso son la zona de, creo que es un lavadero, una cosa así, y acá bajo hasta los otros niveles, o está la escalera que sube a los otros pisos, con una sección muy reducida y muy a lo japonés, todos elementos muy livianos que se corren, se desplazan con la lógica y la dimensión del tatami. Este edificio más cercano, de los años 70, de Charles Correa, Kanchanjunga se llama esta, es un difícil de pronunciar, en Mumbai, la India. Un edificio que resulta ciertamente inquietante porque hace de la sección una pieza magnífica, o sea, genera en el edificio, tiene una escala, son para familias hindúes con muchos habitantes en cada familia, y directamente arma casi como una especie de territorio geográfico, con desniveles, doble altura, jardines. Lo hace en el año 70, pero tiene algo que hoy está muy en boga de jardines, pero jardines de doble planta y en distintos niveles. Fíjense, estas son perspectivas del proyecto original, fíjense la calidad espacial que tienen esos recintos, esos lugares, esos balconeos con esas terrazas jardín en cualquier punto. Y lo sorprendente de esto, lástima que la foto no estaba muy bien,
la diversidad de secciones y el complejo sistema o andamiaje estructural con vigas colgadas o vigas invertidas que permiten estas losas que se van quebrando. Acá hay como una especie de sección en un punto y una relación del concepto de la unidad habitacional de Marsella, nuevamente, el origen de Le Corbusier en las ideas y la traducción muchos años después por Charles Correa, un gran arquitecto de la India, y con esta adaptación también al clima y a la cultura, ¿no? Eso también es importante, esa cuestión de que por ahí se ha planteado, se plantea la modernidad en términos de blanco-negro y como muy crítica y la idea del estilo internacional, o sea, eh, uno podría sentar las cosas como buena arquitectura y mala arquitectura. Puede haber mucha mala arquitectura moderna, pero la modernidad en sí misma también permitió tener una traducción local de muchos de sus conceptos o sus ideas. Una de las grandes traducciones concretas que hizo Charles Correa del edificio de Le Corbusier tiene que ver con esta sección que permite esta diversidad espacial y para el clima tropical de Mumbai. Mumbai sufre monzones, son varios meses de lluvias intensas, grandes temporadas de calor. Entonces, bueno, el edificio adapta incluso a esta idea de familias que tienen a veces 12 personas viviendo bajo un mismo techo, ¿no? Un esquema sintético de las secciones, las distintas tipologías que se van repitiendo. Y aunque no parecen todas distintas, hay como una secuencia lógica de repetición tipológica que arma este enorme Tetris. El gran edificio de Pablo Méndez de Rocha, que no me voy a detener porque lo hemos visto en otras oportunidades, pero también es el usufructo de la sección, del concepto de la sección, obviamente acompañado de la planta libre, o sea, no es una cosa sobre la otra, sino aprovecha el concepto de planta libre, es todo el edificio asentado sobre 6 grandes columnas, 6 pilares, y una sección con vigas colgadas y vigas invertidas que nos permite también esta distribución programática particular y sacarle partido a esas posibilidades, ¿no? Bueno, de vuelta acá están las 6 columnas, que digo, que ya explicábamos, con toda el área de dormitorio y todo el área social y estar social, etcétera, que está medio nivel más alto que el área de servicio, que está siempre como rodeando el área social, ¿no? Estos dibujos hermosos de Pablo Méndez que explican esas circunstancias. Y la transparencia, ¿no? Cuando este edificio toca suelo, genera esa transparencia, esas 6 columnas. Este edificio, como todo San Pablo, tiene grandes pendientes, entonces genera esta condición topográfica de desniveles, ingreso a las cocheras, plaza de acceso, y siempre la ciudad o el paisaje a través de la planta baja. Todos legados también Le Corbusieranos. Este es un edificio que le gusta mucho a Marcelo y lo tomamos en algunos años de un arquitecto argentino, Dal Rocha. Un complejo residencial en Suiza de alta gama, de alto poder adquisitivo, de una modernidad exquisita, con una concepción tipológica que se entiende también en sección. O sea, una planta muy minuciosa, con dobles muros ventilados, etcétera, pero en torno a un patio con los sistemas de circulación, pero se entiende el edificio cuando aparecen estos lugares, estos estares con medios niveles, medias alturas. Entonces, el proyectista va intercalando, según las tipologías, algunos entran por abajo y otros por arriba, estos grandes espacios de altura y media en torno a las mejores vistas. Entonces, acá en el corte se entiende perfectamente las áreas de dormitorios y las áreas de estares comedores con esta posibilidad de intercalar medios niveles. De vuelta un edificio que ya hemos visto en otras clases por otros motivos, pero hay una condición, siempre lo que importa en el edificio de vivienda colectiva es lo que se repite en relación a determinada singularidad. Este edificio lo voy a emparentar con este edificio, con el del japonés que veíamos antes, con este. Acá veíamos que
básicamente en la sección se ven tres grandes módulos. Hay una superestructura que divide en tres grandes módulos. En el edificio Julia también hay un concepto de repetición a partir de tres niveles, ¿no? O sea, aparecen este módulo que incluso los proyectistas lo sacan, que tiene que ver con, acuérdense que era un edificio para residentes, personas mayores, con ciertos problemas de movilidad, etcétera. Entonces tienen áreas sociales, tienen áreas creo que de servicios de enfermería y ese tipo de cosas, cada tres niveles. Entonces hay una cantidad de habitaciones o de departamentos de distintas tipologías que hacen uso de esos servicios de encuentros sociales, de juego, etcétera, que se repite cada tres niveles. Entonces el concepto de repetición también es un elemento a tener en cuenta cuando uno hace vivienda colectiva. Las cosas se tienen que repetir para que sean económicas. No todos los pisos pueden ser distintos, no todas las soluciones pueden ser distintas. Hay elementos que se repiten y dentro de esos elementos que se repiten pueden aparecer las singularidades. Este barrio es lo que vendría a ser una suerte de Núñez o Palermo, mejor, en San Pablo. Es un barrio donde hay una superposición de tejidos. Uno ve una suerte de barrio de los años 60, 70, principios de los 70, y donde actualmente aparece una densificación y una regeneración de tejido a partir de estas piezas de gran porte, seguramente por algún cambio de normativa. Y grandes arquitectos muy jóvenes de San Pablo están ensayando vivienda colectiva con usos complementarios. Es nuestro tema para el último módulo, vivienda con usos complementarios, y haciendo de vuelta San Pablo con su condición geográfica abrupta y su regeneración de tejido, un uso, un pensamiento del corte como elemento inherente a la idea de proyecto. O sea, se piensa en sección, se piensa en corte. Y de vuelta casi como capas geológicas. En este edificio simplemente uno ve en la foto, hay un basamento. En este caso el basamento va a tener tal vez ingresos de servicio, acceso a las cocheras, va a tener encima de ese basamento aparecen determinados programas que pueden ser oficinas o algún tipo de departamentos. Arriba aparece una gran plaza del condominio, o sea, no es una plaza pública, sino es un espacio común del mismo edificio que tiene una enorme piscina y van a ver una suerte de ballena estilizada pintada en el techo, y luego distintos programas de tipologías de vivienda, de departamento. Pero es la sección, acá se ve la pileta, es la sección la que resuelve la distribución en vertical de esta suerte de ciudadela, de barrio vertical. No se entiende por la superposición de plantas simplemente, ¿no? Este es otro corte, donde acá se ve claramente la distribución estructural de la cochera. Uno distingue por las luces que este es una calle central y se estacionan autos en los laterales. Este es el espacio de la rampa de acceso a los distintos niveles de la cochera. Este es el acceso peatonal que se llega a esta gran explanada pública que está la planta, que está la pileta, aparece una vereda como ensanchada. O sea, es muy rico el paisaje que va generando el edificio en torno a áreas verdes, al ingreso, a los núcleos de circulación que nos llevan a los departamentos. Es toda una, una suerte de construcción vertical del paisaje urbano. O sea, es toda una suerte de recorridos, de piezas sin perder racionalidad. O sea, yo me imagino que debe ser muy agradable vivir en estos edificios, y son edificios también de renta inmobiliaria, son edificios que se manejan en el mercado, o sea, con ciertas restricciones. Todo esto, y ya como llegando al final de la charla, tiene que ver con uno de los objetivos académicos más claros de la arquitectura 3D, que es darles herramientas, ejercitarlos en el proyecto para la ciudad superpuesta. La ciudad superpuesta se necesita un pensamiento hábil, rápido, con reacción en sección. No solo un pensamiento de dominio estructural y material, sino un pensamiento en sección. Lo que se superpone implica pensar lo diverso en altura. Entonces, este dibujo, para mí lo expresa mejor que nadie,
de vuelta, Ryan Koolhaas, en el libro ese que SXLMXL, sobre la ciudad futura en Asia. Y él habla casi como de vuelta, ¿no? Como una geografía, una topografía que se va superponiendo al territorio y aparecen distintos programas y aparecen tipologías y ahí uno ve teatros, ve oficinas, ve edificios, ve viviendas, áreas de esparcimiento y va haciendo esta geografía y este paisaje también con terrazas. Y también uno en la arquitectura de Rand Koolhaas descubre la semilla original, el ADN de este enorme arquitecto que fue Le Corbusier, entre otros, y obviamente sin restarle ni un ápice a Rand Koolhaas. Eso es todo por hoy. Nos vamos con la manito que cierra las obras completas de Le Corbusier, escaneadas desde el mismo texto. Y no se olviden que estos ejercicios nos invitan a bailar con la disciplina. Gracias. Muy claro, Cristian. Hola, Cristian, Buenas. ¿cómo andan?